UCB Televisión y Empresa Portuaria Valparaíso presentan Tu Puerto. El borde costero de la ciudad de Valparaíso y también algunas zonas interiores resguardan una enorme cantidad de hallazgos arqueológicos, piezas de los siglos XVII, XVIII, XIX e incluso de principios del siglo XX son parte importante de su patrimonio como ciudad patrimonio de la humanidad. Pues bien, en terrenos del terminal BTP también se han hecho importantes hallazgos que incluso han obligado a una coordinación con el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Conozcamos los detalles en la conversación, pero antes la nota aquí en Tu Puerto, en la pantalla de UCB Televisión. Alrededor de 41.000 fragmentos arqueológicos fueron encontrados durante los 7 sondeos efectuados en el sector en el cual se construye el nuevo edificio del Valparaíso Terminal de Pasajeros, el BTP. Parte importante de estos hallazgos es lo que da vida a la muestra Arqueología del Recuerdo e Identidad del Puerto, que se exhibe en el Museo de Historia Natural de Valparaíso. Esta iniciativa nace de la inquietud del propio museo, de BTP y de la empresa Puerto Valparaíso, que encargó a la institución histórica la custodia permanente de los materiales arqueológicos recuperados al alero de las obras del nuevo recinto de pasajeros de cruceros, que se están desarrollando desde noviembre del año pasado. Y ha traído grandes resultados, como es que la gente pudo ver cómo los niños tenían esas pizarritas que en clase escribían, no eran en papel, vieron cómo habían soldaditos de plomo, harto vidrio, harta losa, cómo era el movimiento que se hacía en Valparaíso con los barcos. La muestra funciona de manera completamente gratuita al público y entre los atractivos que puede ver el público asistente están los elementos arqueológicos más representativos encontrados en los sondajes y que corresponden a piezas arqueológicas del siglo XIX y siglo XX, principalmente vajilla, materiales propios de la época, metales, vidrio, entre otros. Por ejemplo, el vidrio que eran botellas que tenían que ver, unas con perfume, otras que tenían que ver botellas que eran de licor, botellas, etc. Después en otra capa vas encontrando todos estos elementos de educación, después otra capa las muñecas de porcelana, después va viendo estos cosmetiqueros que son franceses. La concreción de esta exhibición fue posible gracias al intenso trabajo de un equipo especializado conformado por cerca de 15 personas, entre ellas 8 arqueólogos, quienes ejecutaron los sondeos, seleccionaron e individualizaron las piezas en un proceso de varios meses. Ahora siempre el museo evalúa la disposición, porque nosotros todos trabajamos con la normativa DIVAM, de que la empresa quiera entregarlo con ese formato, porque lógicamente si alguien dice no, yo la verdad que te lo voy a entregar en una bolsa sin ningún tipo de seguridad, ni me va a entregar un inventario ni un informe que sea realmente con las condiciones, la verdad que nosotros no lo aceptamos. Con esta muestra, adultos y niños pueden visualizar qué cosas se encontraron, a qué altura, profundidad y disfrutar de los talleres semanales donde se explica cómo se hace este proceso histórico. Yo creo que en la sala de clase uno le puede enseñar muchas cosas a los alumnos, pero la verdad que ir al museo y decir, oye, mira, esto se encontró a 1 metro, esto es lo que tú estás pisando en estos momentos, acá a lo mejor estamos pisando lleno de muñecas de porcelana, lleno de platos, pero la verdad que la única forma, no vamos a romper todo Valparaíso para mostrártelo, sino que en estas pequeñas muestras uno se da cuenta. El Museo de Historia Natural es gratuito, estamos abiertos de martes a sábado de 10 a 6 y los domingos de 10 a 2. Análisis, conversación y debate que continuará en los estudios de UCB Televisión por una nueva edición de Tu Puerto. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a la presente edición de Tu Puerto aquí en la pantalla de UCB Televisión para analizar en esta jornada algo súper interesante desde el punto de vista histórico, patrimonial. Una cosa de las más, podríamos decir, extraordinarias que tiene Valparaíso, que es su historial submarino. Un hecho que está quedando en evidencia con la construcción del BTP, que es el terminal de pasajeros, que a la vez ha permitido descubrir tanto en la zona costera como también en otros puntos del borde costero de Valparaíso importantes vestigios de naufragios y otras historias que están ahí ocultas en el subsuelo, donde antes había, podríamos decir, lecho marino. Para eso estamos con dos importantes invitados, con Enrique Piraíno, jefe de la Unidad de Gestión de Concesiones de EPB. ¿Cómo estás, Enrique? Bienvenido. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias a ti por estar con nosotros. Y don Sergio Quirós, subdirector del Museo de Historia Natural de Valparaíso. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a ustedes. La primera pregunta, ¿con qué nos estamos encontrando en ese sector específicamente donde se construye este gran terminal de cruceros para Valparaíso? Bueno,
Germán, primero contar que el proyecto del terminal de pasajeros es una iniciativa conjunta con el Agunsa, una empresa que es Valparaíso Terminal de Pasajeros, uno de nuestros concesionarios. Y conjuntamente con la empresa portuaria de Valparaíso hemos desarrollado este terminal que eleva a los estándares internacionales de la industria la calidad de atención a los pasajeros en Valparaíso. Este proyecto, desde ya teníamos claro desde un inicio, incluso 12 meses antes de iniciar el proyecto, que el sector se encontraba localizado en rellenos ganados al mar. ¿Okay? Estos rellenos, mayormente, como seguramente Sergio podrá ratificar, digamos, son rellenos obtenidos desde mayormente material de terremoto, ¿ya? Mayormente desechos. Por lo tanto, hay muchas historias enterradas debajo del subsuelo de Valparaíso. O sea, no son solamente cosas marítimas. Absolutamente, no son solamente cosas marítimas. Tenemos historia de la ciudad misma, de la gente, de quienes habitaban el borde costero en esa época, y además tenemos una historia muy importante que es la historia ferroviaria del Valparaíso. ¿Ya? Los principales vestigios están asociados a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aunque incluso estábamos conversando antes de iniciar el programa con Sergio, habían algunos vestigios que son incluso desde el principio del siglo XIX, o sea, fines del siglo XVIII. Podemos encontrarnos con una diversa cantidad de cosas. Hemos encontrado soldaditos de plomo, zapatillas, y desde el punto de vista arquitectónico hemos encontrado cimientos que son pertenecientes a obras que eran las antiguas cocheras, los talleres de ferrocarriles del Estado, hacia fines del siglo XIX. Todo esto antes del terremoto de 1906, además, que marcó, podríamos decir, el derrumbe final de parte de la estructura histórica de Valparaíso. Sergio, ustedes también, pues, porque ustedes ya tienen parte importante de ese material bajo resguardo, pero ¿con qué cosas nos estamos encontrando precisamente en ese sector? Claro, primero definir la misión del museo. El Museo de Historia Natural de Valparaíso, bueno, es el segundo museo más antiguo de Chile, y dentro de su atributo es el depósito legal de elementos tanto arqueológicos como naturales. Y al ser un depósito legal tenemos ciertas relaciones con el Consejo de Monumentos Nacional, que justamente está regulando todos los procesos de proyectos que se están realizando dentro de la región. Uno de estos proyectos, ¿cierto?, está enmarcado en que los estudios de la resolución de calificación ambiental permitieron establecer un levantamiento arqueológico de la zona. Y dentro de las obligaciones del proyecto es tener un depósito. Y este depósito, a través de los atributos legales, genera la obligación de que todos los elementos encontrados en este estudio arqueológico sean llevados al Museo de Historia Natural de Valparaíso. Es así que, bueno, generamos un convenio de proceso. Nosotros teníamos los espacios dentro de los depósitos. Tenemos los profesionales que están generando la conservación preventiva, que eso es muy importante, dado que esta historia que está conversando Enrique nos lleva a tener piezas que vienen en mal estado. Se estaban conservando dentro del proceso de las capas del subsuelo, y al ser rescatadas, y quiero usar ese término, al ser rescatadas, porque estamos rescatando un patrimonio histórico que nos marca un momento de la historia. Entonces, nuestros profesionales en el museo toman estos elementos, se generan las limpiezas correspondientes, se datan y se generan fichas históricas que muestran cómo era la sociedad de Valparaíso. Por eso dentro del convenio fue interesante llevar un proyecto estructural a un proyecto de difusión comunicacional que permita que la comunidad de Valparaíso sepa. Sí. En este mismo caso, y en particular con lo que significa precisamente los distintos hallazgos que se han ido realizando, tú lo decías, aquí hay material fundamentalmente que tiene que ver de la época de los terremotos, por lo tanto eran edificios que se derrumbaban, casas que se derrumbaban y que eran derivados hasta esa zona para ir ganándole, entre comillas, terreno al mar, como uno lo habría hecho hasta hace mucho tiempo, no hasta hace mucho tiempo atrás, que no estaban las consideraciones que existen actualmente por temas medioambientales, etc. En ese concepto, el terreno sobre el cual se ha sustentado parte importante del borde de Valparaíso es, en términos generales, relleno. Pero además de lo que pasaba precisamente en esa zona, yo imagino que también hay algún terreno ganado al mar y por lo tanto también hay ciertas cosas que uno pudiese, entre comillas, sospechar de que estén en el subsuelo. Hay muchas historias que, por ejemplo, en el sector de Plaza Sotomayor hay verdaderos barcos completos que estarán en esa zona, o en la calle de los Bancos y en otros puntos más que ahora parecerían inimaginables desde el punto de vista de lo que significa el subsuelo marino de Valparaíso. ¿Están también pensando en esa opción ustedes?
Mira, efectivamente, el plan de gestión arqueológica que finalmente fue aprobado por el Consejo de Monumentos Nacionales para su ejecución durante la obra, contemplaba el muestreo durante la construcción y por lo tanto la posibilidad de que obtuviéramos algún hallazgo positivo en términos subacuáticos, ¿ya? Ahí, si uno conversa un poco con los arqueólogos, digamos, hay distintas visiones. Hay algunos que creen que dada la data y dados los saqueos que se producían en los naufragios, lo más probable es que uno encuentre nada respecto de barcos, digamos, ¿ok? Es una teoría, no sabes a menos que abras el suelo. No es como petróleo, entre comillas, que se fue cubriendo naturalmente, ¿no? Exacto. Pero el terminal de pasajeros fue diseñado con una mecánica de suelos que le permitía ser muy poco invasivo con el subsuelo, ¿ya? Su fundación está diseñada como una lógica de palafito, ¿ya? Parado sobre micropilotes. Ya. Estos micropilotes son 120 perforaciones de aproximadamente 10 centímetros de ancho, que atraviesan hasta una profundidad máxima de 12 metros de profundidad. Parte del plan de gestión arqueológica que obtuvo el proyecto y del monitoreo durante la construcción contemplaba el arneo y muestreo del 50% del material extraído de esas perforaciones. Ya. Por lo tanto, si había maderas, había bronce, fierro, cobre, cualquier elemento que pudiera indicar la presencia de algún elemento como un buque o como otro elemento, otra estructura arquitectónica, podría haber sido también, se habría detectado en ese instante. No se detectó nada en ese sector, ¿ya? La verdad es que esto es de suerte o no Claro. suerte, digamos. O sea, básicamente ahí pueden ser varamientos más que hundimientos, claro, en sí. y mayormente varamientos y esto quiero recalcarlo, varamientos de buques de madera. Por lo tanto, la probabilidad de encontrar hoy día algo que sea distinguible como un buque de madera es difícil. Si es que si no fueron desarmados en su momento, fueron saqueados en el momento posterior a que quedaran abandonados en ese lugar. Claro, absolutamente. A ver, con respecto a este mismo tema, Sergio, ¿ustedes han hecho algún tipo de estudio, alguna mirada, podríamos decir, el punto de vista de lo que uno se puede encontrar con esta zona en particular de Valparaíso y con otros puntos, tanto del plan como del borde costero de la ciudad? Mira, quiero complementar, porque ¿qué se encontró? Es una de las preguntas, que justamente cuando preparamos la exhibición temporal, había una mirada del recuerdo y una mirada de la identidad de Valparaíso. Por lo tanto, las 40.000 piezas que se colectaron en los sondeos, y ahí quiero complementar lo tuyo, los arqueólogos generaron sondeos hasta 30 metros de profundidad, por lo tanto sobrepasaba un buffer de los 12 metros que están generando los pilotes. Y eso contribuye a, obviamente, a tener una mirada más profunda de qué pasaba en estos rellenos. Estamos hablando de un relleno que parte de la avenida Brasil hacia lo que es hoy en día el límite hacia la mar. Y en estos 30 metros de profundidad se encontraron varios elementos que están asociados a cerámica, a litio, metal, vidrios, zooarqueología, no asociado a animales que vivían ahí, sino del consumo de alimentos que tenía la gente. Claro. ¿Ya? Corte de vacunos, de aves de caza, y tenemos también elementos de metal. ¿Bien? Por lo tanto, todo este conjunto genera una identidad de la población que vivía en Valparaíso. Nosotros en este momento, bueno, se están analizando, y una de las piezas importantes que estamos trabajando con nuestros arqueólogos es el registro de restos de zapatos. ¿Ya? Restos de zapatos que estamos hablando al principio del siglo XIX, ¿cierto? En el cual justamente muestra cómo el calzado estaba disponible o no en la comunidad de Valparaíso. Bueno, los registros que encontramos a través de las muestras que llegaron muestran una visión de zapatos de pequeña talla, ¿cierto? De cueros, y que eran traídos desde el extranjero. Y la totalidad de los elementos venían desde Europa y Alemania. Por lo tanto, también era un uso cotidiano de establecer que el puerto era un puerto principal, claro, y que llegaban muchos elementos de mercadería que eran usados en esto. El terremoto de 1906, con la destrucción de Valparaíso, conlleva a tener este relleno paulatino con todas estas piezas que te estoy mencionando. Pero mi pregunta es, ¿fue solamente también tras del terremoto de 1906? Porque hubo uno en 1890 y algo, también muy cercano, fueron 6, 7 años antes, que también fue bastante devastador, incluso en Viña del Mar y Valparaíso. Y en los años anteriores, otros más que fueron también, me imagino yo, empujando, acumulando, porque estamos hablando de un tremendo pedazo de terreno en el borde costero de Valparaíso, inimaginable en los tiempos actuales de realizar en un proceso corto. ¿Qué datos ustedes tienen ahí sobre eso?
A ver, las líneas de crecida del mar, si uno separa la Plaza Sotomayor, por ejemplo, hay algunas losetas de acero en el suelo. La más antigua, que yo tenga memoria, digamos, es 1726. Ahí se inician los rellenos de ese sector hacia el mar, ¿ya? Si claro, perdón, porque el puerto estaba más orientado hacia el sector de la aduana. Correcto. No estaba precisamente donde está actualmente. De hecho, donde estaba hoy día la Plaza Sotomayor había un muelle. Digamos, claro. ¿ya? El muelle que finalmente termina encontrándose con el muelle Prat. ¿Ya? Y ahí uno encuentra el antiguo muelle fiscal. Así como también hay vestigios arqueológicos en el Terminal Pacífico Sur, donde está el antiguo muelle fiscal en el sitio 4 y 5. Y hubo que hacer todo un plan de manejo arqueológico que fue destino de otra muestra que realizó el Museo de Historia Natural también. Esas líneas de crecida han sido continuas, por lo tanto podríamos hablar de que prácticamente todo el centro de la ciudad, todo el casco histórico de la ciudad ha sido ganado al mar, ¿ya? Todo lo que es desde la Plaza Sotomayor, desde la Plaza Sotomayor, como bien digo, hasta la calle Eduard Freire, estaba con terrenos ganados al mar, absolutamente. Estamos hablando de 5 o 6 cuadras en algunos sectores de ancho. Correcto, mayormente casi 5 cuadras, correcto. Casi 5 cuadras de ancho, especialmente en el último sector que tú nombrabas, que es donde está la Plaza Victoria, entre comillas, por ese sector, la calle Edwards. Claro, las líneas de costa se van acercando más hacia el... se van, como dijera, enangostando los terrenos ganados al mar. Haciendo este ejercicio. Claro. Claro. Así que no es un detalle menor, digamos. Así que si uno avanza hacia atrás en la ciudad, hay mucha historia enterrada en la ciudad. Yo le propongo algo. Vamos a ver imágenes de información importante que nos genera el puerto de Valparaíso que queremos revisar a continuación porque estamos semana a semana visualizando hechos que van más allá de lo que acontece precisamente en los propios terminales portuarios. Veamos a continuación las imágenes, el relato y luego seguimos conversando aquí en Tu Puerto. Es una ventana abierta al mundo porque nos llegan los cruceros. Valparaíso con su puerto, uno de los más lindos, está abierto para todos los turistas, para gente que conozca Chile. Este Chile lindo que tenemos y que mismo el porteño no conoce lo lindo que es Valparaíso. Somos un puerto abierto y que viene con muchas cosas nuevas, a proyectarlo a un futuro para nuestros hijos, nuestros nietos, a un Valparaíso que crezca todos los días más. De repente hay muchas personas, instituciones que quieren ponerle como un paralelo para que no siga la nueva, por ejemplo, la nueva idea del puerto de Valparaíso, hacer mejor. Pero la proyección está en que todo porteño queramos algo mejor para Valparaíso, con todo lo nuevo que viene, con las proyecciones, con los proyectos, con todo, hermoso. A no ser negativo, tenemos Valparaíso y tiremos para arriba Valparaíso cada día, que es tan lindo. Ahí estaba entonces el detalle y la información. Nosotros queremos seguir conversando sobre este punto. A ver, ¿cómo se realiza este proceso de conservación, de manejo, de puesta en valor además, porque esto va a tener una puesta en valor, me imagino, en el tiempo, de lo que se ha podido rescatar en este sector donde se instala el terminal de pasajeros BTP en Valparaíso? Es interesante. Generalmente la disposición de piezas provenientes de la misma ciudad es bastante difícil de realizar. La ley ha permitido eso, en generar depósitos legales en la misma ciudad. ¿Qué quiere decir esto? El Consejo de Monetarios Nacionales se ha preocupado de que proyectos que se realizan en la región queden en depósitos legales de la región, justamente para mostrar y difundir este patrimonio. Y así se está logrando, y nuestro museo ha asumido ese papel. Y el asumir este papel va de la mano en tres unidades. Una es tener un depósito que pueda mantener la gran cantidad de colecciones que están llegando bajo el régimen de museo. Y estoy hablando de cajas especiales, disposición, humedad relativa, temperatura, ultravioleta, profesionales que generen monitoreo diariamente a estas colecciones que están llegando, tratamientos, ¿cierto?, a vectores. Y por otro lado, ¿qué hacer con esas piezas? ¿Van a permanecer eternamente guardadas en un depósito? No, ahí se generan estas alianzas que estamos realizando, y no solamente con las grandes empresas, sino que también se hace un llamado a la comunidad. Es así que los colegios ya saben de estas muestras. Hemos realizado esta exhibición temporal no solamente para mostrarla, sino que participen. Y en esto generamos un taller, Quiero ser arqueólogo, para entender justamente los procesos de cómo se llevó a cabo este desarrollo de estudio arqueológico. Y fantástico eso para los propios chicos de Valparaíso, que ven lo que fue la historia de su ciudad previamente. Y así van entendiendo, ya no es un pedazo de vidrio, sino que conforma una copa, conforma una botella de alcohol, de bebida,
que entiendan que en esa época, estamos hablando del 1800, no había una gran industria procesadora o que generase vidrio, ¿cierto? Por lo tanto, provenía de otros lugares y de esa manera se le va generando un contexto. Y ha dado buenos resultados, hasta durante el periodo que llevamos, un mes, más o menos, unas semanas, ¿cierto? Claro. Vamos entre 1000 personas que han visitado la muestra. No es menor la cantidad. Sí. ¿A ustedes les sorprende el interés que existe con respecto a este tema del patrimonio histórico que tiene Valparaíso en el subsuelo? A ver, la verdad es que no sorprende desde el punto de vista de que la ciudad siempre ha estado interesada en su historia. ¿Ya? Nosotros vemos en las declaraciones ciudadanas, la gente está siempre preocupada de ese Valparaíso más bien romántico, ¿cierto? Histórico. Y en ese sentido, la empresa ha incorporado esto y abordado esto al interior de todos sus proyectos, ¿ya? Tanto es así que decidimos iniciar antes el desarrollo de los proyectos de tal forma de poder cobijar estas acciones iniciales, que son la prospección arqueológica, el levantamiento, el muestreo, hacer rescates si correspondiera, y luego iniciar nuestros proyectos de construcción. Entonces, si la empresa no hubiera interés en las personas, no lo haría. Se ve un interés. Y por lo tanto, el puerto y la empresa portuaria quiere retribuir a la ciudad y a las personas con este interés, entregándoles el material necesario para poder acceder a esa historia. Y qué mejor de mano de las personas que cuidan el Museo de Historia Natural, contar esa historia, ¿ya? Enrique, lo hablábamos fuera de cámara, pero me gustaría que tú también lo contaras. Una vez que este terminal esté finalizado, que es un terminal además absolutamente necesario por la demanda de cruceros que tiene la ciudad de Valparaíso y por los requerimientos del ámbito del mercado internacional, del turismo de pasajeros, pero una vez que esté instalado este BTP, estas muestras, estos materiales, también van a tener por lo menos una itinerancia en este lugar para que estén disponibles a la vista de quienes llegan y que sepan también lo que allí alguna vez estuvo, ¿no? Absolutamente. Parte de lo que se está planificando dentro de la construcción de este terminal de pasajeros es ubicar un lugar, un sector que sea como un muro de la historia, digamos, en el que podamos reflejar estos elementos en una muestra rotativa que vayamos definiendo en conjunto con los arqueólogos y el Museo de Historia Natural. El objetivo, y siempre lo dijimos desde un inicio, si nos vamos a involucrar en esto desde fondo, no queremos que estas cosas queden resguardadas en cajones, por decirlo de alguna forma, en el Museo de Historia y que nadie las vea. Queremos difundirlas, queremos entregarlas a la ciudad y que la gente las pueda apreciar, digamos. Mal que mal, la ciudad es patrimonio de la humanidad por algo, además. Tiene condiciones naturales que la llevan a esa situación. Sergio, bueno, me imagino que para ustedes también representa un desafío importante desde el punto de vista que la museología en general es algo que permanece muchas veces muy distante de la comunidad en general. Esto los involucra, los compenetra, ya nos decía 1000 personas que van a observar estas muestras. Me imagino que ustedes quieren que esta cantidad de visitas se amplíe, se amplifique y da la posibilidad de que las colecciones que ustedes tienen tengan el mayor nivel de conocimiento de la comunidad. Por supuesto. No es fácil hacer un guión, porque de ahí parte también cómo queremos mostrar estas piezas, cómo mostramos el contenido o la historia que queremos dar a conocer. Contar. Por lo tanto, ¿qué queremos contar de lo que queremos contar? Y el público, en general, el porcentaje que tenemos, estamos hablando casi de un 80% que son estudiantes de las distintas edades, y el resto son públicos visitantes, tanto extranjeros como chilenos. Por lo tanto, tenemos que llegar a todos con un mensaje. Y lo mejor es bajar el nivel, ¿cierto? No perdiendo el sentido de la exhibición, y se van generando preguntas y respuestas rápidamente asociadas a las piezas. Nuestro desafío es grande, porque justamente va enmarcado a cómo mostramos la ciencia. No solamente fue un rescate arqueológico que se guarda en un depósito, también está asociado a ciencia. Nuestros arqueólogos en este momento están trabajando con cada una de las piezas con el fin de generar un contexto. Ya fue un soldadito, fue una muñeca de porcelana que se registró. Hay que compararlo con y buscar la referencia y todo un trabajo. ¿Y qué significó que estuviese ahí y cómo se contextualiza con la historia de Valparaíso? Claro. Hablábamos fuera de cámara que Valparaíso, ciudad patrimonial, no debe quedar solamente en los edificios patrimoniales o la historia de Valparaíso en términos como ciudad. La ciudad también se vive con estos elementos que se van encontrando hoy en día. Cada una de las construcciones que se va a generar acá en la ciudad debería contar con este proceso. Es un proceso ideal. Consejo Monumento es un gran aliado también con el fin de que pueda exigir a las empresas hacer un bien social de difusión y educación con los elementos que se están registrando. ¿Los elementos están actualmente disponibles en el museo para ser vistos o hay que prepararlos, hay que disponerlos de cierta forma? Bueno, hay una muestra seleccionada que está en la exhibición temporal, ¿cierto?
Arqueología del Recuerdo, Identidad del Puerto, se llama nuestra exhibición, en donde se muestra cómo fueron rescatados y qué elementos se encontraron. Ahí estamos hablando de una cantidad de 60 piezas que están disponibles. El resto, estamos hablando de 41.000 piezas, están en proceso y están en los depósitos. 41.000. Sí, 41.000 piezas. Y están separadas y guardadas en cajas habilitadas. Si alguna persona, un investigador, un historiador quiere tener acceso, formalmente se pide y se prepara un espacio para las piezas que quiere revisar. No hay ningún problema. Para las personas que no saben dónde está el museo, por favor, para que tú les digas. Museo de Historia Natural de Valparaíso, Condel 1546, en pleno centro, cerca de la Plaza Victoria. Y este año cumplimos 138 años de vida. Es el segundo museo más antiguo de Chile. Sí, no es un dato menor. Además, una ciudad que no tiene muchos museos, tiene su propia historia. Ustedes precisamente están cumpliendo una labor fundamental en lo que significa eso. Justamente, es una misión de la DIVAN, de la Dirección de Biblioteca, Archivos y Museos, que a lo largo de Chile genera una misión y una visión de acercarnos a la comunidad a mostrar nuestra historia. La pregunta es la misma para ti. ¿El BTP en qué punto en particular se instala el borde costero para que nos hagamos una idea, tanto los que conocen como los que no conocen la ciudad? Más o menos equidistante de cuánto y en qué lugar de referencia. Mira, el nuevo Valparaíso Terminal de Pasajeros se está emplazando en lo que es a la altura de la Avenida Francia, justamente detrás de la Estación Francia, entre las calles Freire Francia. Consiste en un edificio de 5.200 metros cuadrados en un formato planta libre, con finas terminaciones. Está cuidando mucho el detalle del edificio. Y quiero aprovechar de pasar el mensaje. Esto no es solamente un edificio que va a ser útil para actividades portuarias, va a ser un centro de eventos de estándares internacionales que Valparaíso no tiene y con una característica que Valparaíso no tiene hoy día. Por lo tanto, las nuevas ferias, por ejemplo la Expo Naval o otras ferias más grandes que se desarrollan, van a poder desarrollarse cómodamente en un espacio de primer nivel. Yo creo que hay un tema importante que también hay que dejar muy claro, que tiene que ver con el avance de los trabajos, porque esto no mantiene detenidas las obras, sino que se sigue avanzando pensando que también hay requerimientos internacionales. Yo recuerdo que un tiempo atrás lo abordamos en estas ferias internacionales en Miami, en donde se pedía que por favor Valparaíso pronto tuviese para la próxima temporada habilitado este terminal de pasajeros. Ahí hay un tema también que se está avanzando, ¿no? Absolutamente. Hoy día el terminal de pasajeros está trabajando sobre un programa acelerado de obras y se espera que esté finalizado el 16 de septiembre. ¿Cuánta gente más o menos está trabajando y cuánta es la inversión ahí más o menos? A ver, hoy día las personas que están trabajando en planta son aproximadamente 150 y la inversión es aproximadamente 8 millones de dólares. No es menor. No. Es una inversión importante que se está haciendo en Valparaíso en este momento. Absolutamente, sí. No, y claramente de que va a poder... ¿Cuántas embarcaciones va a poder atender en espacio físico? El terminal fue diseñado y dimensionado para atender dos embarcaciones de las más grandes que hoy día llegan, Ya. que son en total serían en conjunto 6.000 pasajeros. ¿Dos Queen Mary? ¿Cosas así? Claro. Podría perfectamente atender dos barcos de esa naturaleza. Sí. Sí. Paralelamente, o sea, porque actualmente el proceso que Habría se hace... que secuenciar algunas operaciones, pero Ya. la gran parte se podrían hacer en forma simultánea. La idea es que precisamente la persona se baje del barco, ingrese inmediatamente al terminal, haga todo su proceso ahí mismo y ya quede incorporada a la ciudad o para su punto de transferencia, entre comillas. Exacto. Que es lo que actualmente se hace en instalaciones que son un poquito más precarias, entre comillas, sabiendo también que tienen instalaciones bastante claro. buenas, pero que no están de acuerdo a los requerimientos internacionales de la materia. Absolutamente. Lo que pasa es que el terminal de pasajeros que hoy día cuenta, no está diseñado, es una bodega la bodega Simón Bolívar y que ha sido Claro. adaptada para tal efecto. Por lo tanto, los espacios y las dimensiones son las que la bodega tiene. No, y que la bodega además va a pasar a otro camino en una materia muy distinta, además. Exacto. Entonces, este terminal fue diseñado con la forma y con los espacios necesarios para dividir los flujos de pasajeros en tránsito, en proceso de internación al país y en proceso de externación al país. Que es una figura, podríamos decir, estructural que no existe en nuestro país desde el punto de vista de terminales No. de esta naturaleza. No, esta es la punta de la lanza, sí. Buen dato ese. Sergio, en la parte final solamente hacerte la última consulta para ustedes como funcionarios, en este caso subdirector del museo. ¿Qué representa precisamente este trabajo que está haciendo mancomunadamente con el puerto en esta materia? Bueno, es un acuerdo de trabajo permanente. El museo generó ciertas cláusulas, ya estas cláusulas de cooperación asociadas a que las piezas deberían quedar en un lugar con cuidado y manejo y resguardado, ¿ya? Pero por otro lado nos interesaba muy bien que la empresa entendiese que esto debía ser difundido. Por lo tanto, ya estamos trabajando en este plan que él contaba, Enrique, en que se generen exhibiciones itinerantes dentro del puerto. Entonces se están preparando ya las piezas y los guiones para establecer estos puntos de difusión y educación.
Para nosotros como museo también generamos un gran valor en el sentido de que la gente no solamente asocia la arqueología del proyecto, sino que también a la institución que está resguardando estas piezas. Y así está reconocida. El museo tiene su nombre, ¿cierto? Y quiero mencionar una situación. Ya no solamente con el proyecto EPB, estamos generando alianzas, sino que una serie de proyectos en la región, tanto inmobiliario como carretero, están generando entrega del material y con ellas mismas justamente estamos generando historias, no solamente con, por ejemplo, con la historia del puerto, sino con estudios indígenas, con los diaguitas o el vato que están asociados en la región. Las culturas acá en la zona. Sí. Enrique, Sergio, el tiempo es absolutamente así cruel. Invaluable. Se nos acabó, exactamente, invaluable. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco la presencia. Bueno, y usted puede observar nuevamente esta conversación en nuestra plataforma de YouTube, ahí en ucbmedios.cl. Muchas gracias por estar aquí en Tu Puerto. Gracias. Gracias a ustedes también. Nos vemos. Chao.